Vamos a hablar de un video que circuló y se conoció del director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, Larry Kudlow. Estados Unidos, digamos, donde el presidente es Donald Trump, nada más y nada menos, que hace muy poco tiempo manifestó su apoyo al presidente Macri, donde decía que Argentina debía o existía la posibilidad de que pueda dolarizar su economía. Para entender un poco mejor de qué se trata esto y de la dolarización, de una posible convertibilidad, cuáles son los alcances y cuáles son las conflictividades que puede llegar a traer esto, estamos en comunicación con el economista y colaborador de la ONG en Equidad Fiscal, Juan Valerdi. Juan, buen día. Nicolás Núñez te saluda. Buen día, Nicolás. Buen día, Lucía. ¿Cómo están? Bien. Bueno, Juan, en relación a este video que se conoció de Larry Kudlow, que es el director del Consejo Económico Nacional, en el cual hablaba de la dolarización de la economía argentina y de una posible convertibilidad, nos gustaría que nos explique qué pasaría en ese caso y si es posible hacerlo y cuál es la diferencia entre convertibilidad y dolarización. Perfecto. El video que trascendió, a pesar de que había pasado una semana ya de esas declaraciones a Fox News, de ese asesor, básicamente lo que dice es que la única forma, dice este asesor, que la Argentina encontró alguna vez para parar la espiral de inflación y suba del dólar y demás, fue la convertibilidad de los 90 y que por lo tanto hay que reimplantarla. Y que el Tesoro está viendo la posibilidad de darle una mano a la Argentina. Básicamente decía eso. Bien. La diferencia entre una convertibilidad como la que hubo en los 90, sí, y una dolarización es que no hay moneda nacional en el caso de la dolarización y solo circulan billetes de dólar, cosa que por ejemplo ocurre en Ecuador. En Ecuador compras, vendés y todo con billetitos de dólar, a pesar de que no es un país que dependa de Estados Unidos como Puerto Rico, por ejemplo, que es un estado asociado, ¿no? Claro. En cambio, en la convertibilidad mantenés al menos la ficción de que tenés una moneda propia, pero tenés la obligación de tener tantos dólares por cada tantos pesos, digamos. Para decirlo simplificadamente, en la convertibilidad, por cada peso que andaba dando vuelta en la economía, había un dólar guardado en el Banco Central, y ahora, supongamos que lo hicieran, podrían decir, bueno, 100 a 1. Le damos un dólar cada 100 pesos. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? En el caso de la dolarización, es mucho más difícil de revertir, de cambiar, digamos, de volver hacia atrás. Pero y además, dependés del flujo físico de dólares, dependés de Estados Unidos, porque los tenés que importar de Estados Unidos. Pero desde el punto de vista técnico, tanto la convertibilidad como la dolarización implican lo mismo, que es la pérdida del Estado, del gobierno, de una de las herramientas fundamentales para hacer política económica, que es el tipo de cambio y el dinero que hay o no hay dando vueltas y circulando en la economía, la cantidad de dinero que hay o liquidez que hay en la economía. Y eso te determina otra cosa importantísima, que es la tasa de interés de la economía. Claro. Entonces esto es como si alguien que tiene problemas y de vez en cuando es cleptómano, digamos, roba, supuestamente sin querer, dice, bueno, me voy a cortar la mano derecha, que es con la que normalmente robo, para no robar más. La misma mano con la que trabaja. Ese es el otro problema, porque digamos la herramienta de la política monetaria en sí mismo no es mala, sino que el problema es cuando está inmersa en un modelo económico que no cierra, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Juan, ¿cómo estás? Lucía te saluda. ¿Qué tal, Lucía? Buen día. Bien. En la vida concreta del trabajador, del pueblo trabajador, ¿qué implicaría la convertibilidad una vez aplicada? Y por otro lado, en mediano y largo plazo, más allá de la pérdida de soberanía, a nivel macroeconómico, ¿qué sucedería si esto se aplica? Voy a empezar por el final entonces, para ir bajando. A nivel macroeconómico y macropolítico, digamos, quedás enganchado con Estados Unidos inexorablemente. Un gobierno, un país, digamos, que está en decadencia desde el punto de vista de la geopolítica, y están creciendo cada vez más China, India y Rusia. Brasil también lo estaba haciendo, pero el tío Sam se encargó de ponerle una bota encima. Entonces, quedás pegado a que tu prestamista de última instancia, que hoy en la Argentina es el Banco Central de la Argentina, tu prestamista perdón, pasa a ser el Tesoro de Estados Unidos, con lo cual no podés hacer nada que le disguste al tío Sam, porque si no, no te mandan dólares y estás en graves problemas porque no tenés liquidez, no tenés dinero en la calle. Claro. En el caso del trabajador, digamos, cotidiano, basta
recordar, digamos, lo que pasó en la convertibilidad de los 90, que ustedes eran chiquitos, así que no se acuerdan, pero básicamente quedás muy sujeto a que el más mínimo estornudo del mundo te impacte directamente a vos. ¿Por qué? Porque no tenés capacidad de fijar el tipo de cambio y no tenés capacidad de emitir dinero para compensar los problemas que vengan afuera, que es lo que hizo, por ejemplo, el gobierno anterior con la crisis del 2008. El gobierno anterior con la crisis del 2008 eligió emitir mucho en el Banco Central pesos y con eso compensar los problemas que nos venían, por ejemplo, porque Brasil estaba contagiado de la crisis internacional. En ese caso nosotros teníamos algunas herramientas que permiten aislarse del mundo desde el punto de vista de los movimientos de capitales en histeria o en manada en las crisis, y les recuerdo que la crisis del 2008 no se solucionó, así que va a venir en algún momento de nuevo, y ahora no tenemos esas herramientas. No hay control de movimiento de capitales o de dólares hacia y desde el exterior, no hay control de importaciones, se importa todo libremente, no hay control de lo que mandan las empresas extranjeras al exterior como ganancia, y no hay control de lo que puede comprar los que tienen poder económico de dólares diariamente, pueden comprar lo que quieran. Y otra cosa fundamental, los que exportan no tienen obligación de traer sus dólares para acá. Claro. Juan, ¿y está dado el contexto, tanto nacional como internacional, para que esto suceda? ¿Para hacer una convertibilidad que tenga éxito? Bueno, el problema acá, ¿sabes cuál es? Definamos éxito. Entonces, si éxito para un país es que no tenga inflación, puede ser que sea exitosa. Ahora, en el interín vas a tener 15% de desocupación y vas a estar sujeto al más mínimo vaivén del mundo ¿hola? Sí. Y eso lo va a pagar la población, digamos. Entonces, si el éxito es que la población tenga medianamente empleo y haya tasa de desempleo menores a un dígito, o sea, 9% por ahí como mínimo, menores a 2 dígitos, y que haya actividad económica y que la gente tenga para comer y para vivir y no haya niveles de pobreza alarmantes, entonces claramente la convertibilidad no es una solución. Claro. ¿Ah? Porque la inflación en sí misma no es un problema. Acá el problema es cuando la inflación le gana por afano a los salarios, que es lo que está pasando ahora. Pero porque el presidente Macri en campaña dijo, los salarios en dólares son altos, así que era obvio que los iba a bajar. Si alguien lo votó pensando que con su salario iba a poder comprar cada vez más dólares, se equivocó. Y a nivel, por ejemplo, de una dolarización, con los salarios y las jubilaciones, ¿qué sucedería? ¿Se convertiría el monto que hay en pesos a dólares y eso es lo que percibiría el trabajador? Por ejemplo, no sé en cuánto estamos hoy en el salario mínimo, creo que bajamos del 5º puesto, que éramos el mejor de Latinoamérica, al 5º y está en 300 más o menos, ¿no? 300 y pico el sueldo mínimo en dólares. Sí, obviamente las medidas nunca vienen aisladas, así que si el gobierno lograra imponer una convertibilidad que la tendría que pasar por el Congreso, seguramente habría un paquete de responsabilidad fiscal y déficit cero y esto y lo otro, con lo cual las jubilaciones tendrían otra forma de calcularla, tendrían techo, incluso por ahí harían lo que dijo Duhovne, de andar dando de baja las jubilaciones de los que entraron por moratoria y tienen una casa o tienen esto o lo otro. O sea que sería un paquete, no me imagino que sean tan generosos como para solo meter una mala medida desde mi punto de vista, que es la convertibilidad o la dolarización. Harían otras cosas que achicarían y destruirían el Estado, que es el objetivo de este gobierno, ¿no? Es minimizar la presencia del Estado como regulador, como asistencial o como lo que sea, como cumpliendo sus funciones básicas de educación y salud. Claro, acá entiendo que quien se beneficia o se beneficiaría de esta situación es Estados Unidos. Estados Unidos desde el punto de vista geoestratégico, y las multinacionales y las empresas muy grandes locales, porque automáticamente dejan de tener que preocuparse de cuánto es el tipo de cambio. Claro. Y entonces al mismo tiempo tienen salarios muy bajos en dólares y tienen la posibilidad de hacer sus planillitas de cálculo de inversión y de exportación y de lo que les convenga en cada momento, todo el tiempo en dólares sin ningún problema. De hecho, yo trabajaba a principios de los 90 en Techín, y cuando estaban haciendo las planillas de cálculo de las privatizaciones y de otras cosas, ponían $1, $1 para siempre, a 25 años. Claro. Lo cual para mí era bastante llamativo, digamos, claramente no ocurrió. Pero digo, las que empujan esto siempre son las multinacionales y las empresas muy grandes, y en general también los que están ligados a la gran agroexportación, ¿no? Viendo el panorama actual, ¿cuál de las dos posibilidades ves más probable y a qué plazo? Digamos, ¿esto es algo que podría suceder en el corto plazo, en el mediano? ¿La convertibilidad o la dolarización? Sí. Ninguna de las dos.
Creo que este gobierno no tiene poder de fuego para imponerlo. Ahora, yo creo que el gobierno de Estados Unidos no solo estaba hablando con los representantes de este gobierno, sino probablemente del que venga, porque yo tengo la sensación de que Estados Unidos no va a apoyar solamente a este gobierno hasta que se vaya en octubre del año que viene, si llega, sino que va a apoyar al que venga después, que va a ser alguien más ligado o directa o indirectamente al peronismo, como un Massa, y entonces a ese probablemente le den el respaldo del Tesoro y demás, y traten de imponer en el Congreso, sacar una ley paquete y demás, pero para eso probablemente tendríamos que llegar a una situación extrema de hiperinflación o algo así con este gobierno, y entonces el otro nos viene a salvar, entre comillas, con la convertibilidad, que es lo que pasó en el gobierno de Menem, ¿no? Hubo una hiperinflación y se impuso la convertibilidad como no hay más remedio, porque si no prenden fuego el país. Ese es el entorno en el cual sí me imagino que logren imponer con diputados del llamado peronismo racional y otros una salida de este tipo. Espero que no, y no creo que sea altamente probable, pero tampoco pienso que sea descartable, digamos, la posibilidad. Muy bien, y en el contexto actual de pérdida de poder adquisitivo, en donde está bajando, mejor dicho, está subiendo el desempleo, bajando el empleo, ¿esta situación fue buscada o fue parte de no saber manejar en esto que llaman metafóricamente tormenta? Como les decía antes, Macri dijo en la campaña que los salarios en dólares eran altos y había que bajarlos porque la competitividad argentina y demás, y la gente no entendió que la única forma de hacer eso es subir el dólar y no permitir que suban los salarios en proporción, ¿no? Entonces, el poder adquisitivo va a seguir bajando y los salarios y las jubilaciones van a seguir bajando, porque eso es lo que le conviene a los que representa este gobierno, que son los empresarios de mediano y alto nivel, digamos, ¿no? Y más tirando alto, porque los medianos están matando con las tasas de interés y con otras cosas, ¿no? Entonces veo que este gobierno no va a cambiar el rumbo de ninguna manera y que vinieron a esto. No hay errores de política, sino que vinieron a esto, a achicar el costo argentino, entre comillas, y a achicar el poder de consumo de la gente. Por eso ellos dicen que cuanto menos consuma la gente, más hay para exportar y menos se importa. Es la forma clásica en que un neoliberal ajusta la economía. Destruye el poder adquisitivo y quedan más cosas para exportar y se importa menos, ¿no? Juan, te agradecemos la comunicación con Locos por el Aire, ha sido muy amable. Por favor, un placer. Hasta siempre. Juan Velardi, economista y colaborador de la ONG en Equidad Fiscal, bueno, nos explicaba un poco cuáles son los alcances y qué dificultades traería una posible convertibilidad o dolarización de la economía argentina.